Mi hermana me envió un pastel diciéndome que era para celebrar mi ascenso. Cuando le mandé una foto de mi hija comiéndolo le escribí, le encantó, gracias. Tardó unos segundos en responder y después me llamó gritando, ¿qué hiciste? Nunca olvidaré la mañana en que todo comenzó, porque fue una de esas pocas veces en las que me sentí verdaderamente orgullosa de mí misma. Me desperté antes de que sonara el despertador, aún con los rayos del sol apenas asomándose por la ventana. Me levanté sin hacer ruido para no despertar a Lara, preparé el café y me senté frente a la computadora para revisar mis correos como lo hacía cada día antes de ir al trabajo. Al principio pensé que se trataba de otro mensaje de rutina, pero en cuanto vi el asunto confirmación de nuevo cargo sentí que el corazón me dio un salto. Abrí el correo y tuve que leerlo 2 veces para convencerme de que era real. Me estaban informando oficialmente de mi ascenso. Después de tantas noches de desvelo, sacrificios y horas extra que parecían no terminar nunca, por fin lo había conseguido. Me quedé un momento sentada, con la mano cubriéndome la boca para contener el llanto, mientras dejaba que la noticia se hundiera por completo en mi pecho. Siempre supe que las cosas podían ser difíciles como madre soltera, pero jamás me quejé, porque cada paso que daba hacia adelante era también un paso que le daba a mi hija hacia una vida mejor. Pensé en todas aquellas veces en las que Laura hacía sus deberes en la mesa de la cocina mientras yo trataba de terminar reportes de madrugada, en las ocasiones en que le pedía paciencia y la hacía dormir sola solo para terminar una reunión en línea. Todo eso estaba cobrando sentido. Fue entonces que escuché unos pequeños pasitos venir desde el pasillo. Lara se frotaba los ojos con sus manitas y se sentó en mi regazo, bostezando. Le conté la noticia en voz baja. Al principio me miró sin entender, pero cuando comprendió lo que significaba, sus ojitos se llenaron de emoción y me abrazó con todas sus fuerzas. Me preguntó si eso significaba que algún día podríamos ir a la playa como le había prometido. Le respondí que sí, que ese día estaba cada vez más cerca, y ella sonrió de una forma tan pura que sentí como se me derretía el alma. Luego de prepararle el desayuno y dejarla en la escuela, regresé a casa para vestirme e ir al trabajo. Estaba por arreglarme cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi hermana Sofía. Solo verlo me hizo fruncir el ceño. No hablábamos desde hacía meses. Nuestra relación nunca fue fácil. Ella siempre sintió la necesidad de competir conmigo por todo y, con el tiempo, eso se convirtió en frialdad e indiferencia. Abrí el mensaje con cautela. Decía, me enteré de tu ascenso. Te mandé un pastel para celebrarlo, ojalá te guste. Me quedé mirando la pantalla sin saber cómo reaccionar. Era muy extraño que Sofía tuviera un gesto amable conmigo. Tanto, que me hizo sentir un escalofrío que no supe explicar. Decidí responder con educación, qué detalle, muchas gracias. No pasaron ni 10 minutos cuando tocaron el timbre. Al abrir la puerta, encontré a un repartidor sujetando una caja blanca con un lazo rojo perfectamente atado. Traía una pequeña tarjeta, pero estaba en blanco, sin ninguna dedicatoria. Lo recibí y lo apoyé con cuidado sobre la mesa de la cocina. Cuando levanté la tapa me quedé sin palabras. Era un pastel precioso, cubierto por una capa lisa de crema con flores violetas hechas de azúcar que parecían auténticas. Me recordaban a las flores que solían crecer en el jardín de mi madre cuando éramos niñas. En ese momento llegó Lara y se quedó maravillada al verlo, como si acabara de aparecer un regalo de cuento de hadas frente a ella. Me preguntó si podía comerse una rebanada, pero le dije que esperara un poco, que primero necesitaba terminar unos documentos y que luego lo celebraríamos juntas. Mientras ella se sentaba en el sofá a colorear algunos dibujos, yo intenté concentrarme, pero no podía dejar de pensar en ese pastel. Había algo en él, algo que no encajaba. Un gesto tan bonito viniendo de Sofía me parecía demasiado improbable. Le di 1000 vueltas al asunto, tratando de convencerme de que solo estaba siendo desconfiada, que quizá mi hermana finalmente había querido hacer las paces. Respiré hondo para tranquilizarme y seguí trabajando. Sin embargo, cada 2 por 3 mis ojos terminaban clavados en esa caja abierta sobre la mesa, como si algo dentro de mí me suplicara que tuviera cuidado. Incluso llegué a imaginar a Sofía haciendo el pastel mientras pensaba en mí, y en vez de sentirme conmovida, me recorrió un escalofrío. No estaba segura de si era intuición o paranoia. Sin darme cuenta, habían pasado más de 40 minutos. Me levanté para terminar algunas tareas en la cocina y, en ese momento, escuché un pequeño ruido detrás de mí. Me giré y vi a Lara sentada a la mesa con una enorme sonrisa y una porción del pastel en sus manos. Se había adelantado y lo estaba probando con unas ganas que dejaban claro que le había encantado. Me quedé paralizada. Algo en mi pecho se encogió, como si una advertencia silenciosa me golpeara de repente. Aún así, le sonreí de vuelta, le tomé una foto, y le envié un mensaje a Sofía con la imagen, escribiendo, a Lara le encantó. Gracias de verdad. Nunca habría imaginado que aquella foto y esas palabras serían el principio de mi peor pesadilla. Lara terminó la rebanada con una sonrisa en el rostro, sin sospechar absolutamente nada. Yo traté de ignorar la incomodidad que seguía apretándome el estómago, pero apenas me senté nuevamente frente al ordenador, mi teléfono vibró. Pensé que era un simple me alegra que le haya gustado de Sofía, pero no. Durante unos largos segundos no contestó el mensaje. Luego entró una llamada. Cuando contesté, lo primero que escuché fue su respiración agitada. Ni siquiera saludó. Camila, dijo con la voz entrecortada. Sí. ¿Pasó algo? Se hizo un silencio inquietante al otro lado de la línea, hasta que finalmente soltó una frase tan cargada de pánico que me puso la piel de gallina. Dime que no fue Lara la que comió el pastel, por favor, dime que fuiste tú. Sentí como si alguien me hundiera un cuchillo en el pecho. Me levanté de golpe de la silla, sin poder procesar lo que acababa de oír. ¿Qué estás diciendo? Pregunté en shock. Claro que fue Lara.
¿Por qué estás tan alterada? Ella jadeó, como si se estuviera quedando sin aire. Camila, no debiste darle eso a la niña. Gritó de repente, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Ese pastel no era para ella. No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo que el teléfono se me resbaló de la mano, como si mis dedos perdieran fuerza de repente. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Me giré hacia la mesa y vi a Lara limpiándose los labios con una servilleta, feliz, completamente ajena al terror que había en mis ojos. Corrí hacia ella. Lara, ¿cómo te sientes? Pregunté intentando que mi voz no temblara. Al principio me miró confundida, pero luego frunció el ceño y se llevó las manos al estómago. Me duele un poquito, murmuró. Sentí que se me desmoronaba el mundo. La cargué en brazos y salí casi corriendo de la casa sin siquiera cerrar la puerta. En el trayecto al hospital, Lara apoyaba la cabeza en mi hombro y decía que se sentía mareada. Yo apenas podía ver la calle por las lágrimas que se me acumulaban, mientras mi mente repetía una y otra vez aquellas palabras de Sofía como una maldición. Ese pastel no era para ella. Cuando llegamos, corrí directo a urgencias. Los médicos me la quitaron de los brazos y empezaron a hacerle preguntas. ¿Qué había comido? ¿Cuándo? ¿Qué síntomas estaba teniendo? Yo apenas podía hablar, balbuceando frases inconexas entre lágrimas. Repetía fue el pastel como un disco roto. El médico me pidió que me calmara y que describiera exactamente la situación. Les conté lo más rápido que pude, y enseguida ordenaron análisis toxicológicos y estabilizaron a mi hija con suero. Todo sucedía tan deprisa que apenas podía respirar. Me dejaron en una sala de espera fría y silenciosa. Tenía las manos llenas de sudor frío y el corazón latiéndome en la garganta. Intenté volver a llamar a Sofía, pero ya no respondía a las llamadas. Ni un mensaje. Como si se hubiese tragado la tierra. En ese instante, me di cuenta de que aquella pequeña incomodidad que había sentido antes, no era paranoia. Era una advertencia. Una advertencia que no supe escuchar. Me puse a caminar de un lado a otro, recordando momentos de mi infancia con Sofía, la manera en la que me miraba cuando recibía un elogio, los comentarios venenosos disfrazados de bromas, los desplantes en reuniones familiares. Todo era como si una vieja herida se hubiera abierto de golpe dentro de mí. Jamás imaginé que el resentimiento de mi hermana podía llegar tan lejos. Hasta el punto de poner algo en un pastel. Después de lo que parecieron horas, un médico salió al pasillo con un semblante serio. Se acercó y colocó una mano en mi hombro. Necesitamos hacer más pruebas. Hay indicios de intoxicación, pero aún no sabemos qué sustancia es. Vamos a hacer todo lo posible, ¿de acuerdo? Sus palabras me helaron la sangre. Ese vamos a hacer todo lo posible retumbó en mi cabeza como un eco siniestro. Me llevé las manos al rostro y, por primera vez en mucho tiempo, me derrumbé en silencio. Pasaron apenas unos minutos desde que el médico se marchó, pero a mí me parecieron interminables. Me senté en una de las sillas del pasillo, con los codos apoyados en las rodillas y las manos temblando sin control. No podía apartar de mi cabeza la imagen de Lara en esa camilla, tan pequeña y vulnerable, conectada a máquinas que pitaban sin descanso. Todo dentro de mí gritaba que tenía que hacer algo, moverme, actuar. Y entonces una idea me golpeó con fuerza. Necesitaba pruebas. Pruebas de lo que Sofía había hecho. Porque si algo llegaba a pasarle a mi hija, yo no iba a permitir que todo quedara en silencio. Me levanté de golpe, agarré mi bolso y salí casi corriendo del hospital. Antes de irme, pasé por la sala donde tenían el pastel guardado en una bolsa sellada como evidencia temporal. Le expliqué a una enfermera que volvería rápido y que necesitaba que lo conservaran. Ella asintió con una mirada compasiva, como si pudiera sentir el terror que llevaba encima. De camino al auto intenté llamar una vez más a Sofía, pero seguía sin contestar. Ni mensaje, ni voz, nada. Empecé a sospechar que no solo estaba asustada, sino que estaba escondiéndose. Conduje hasta su casa con las manos tensas sobre el volante, mirando constantemente el reloj del tablero como si cada segundo fuese una amenaza. Al llegar, toqué la puerta varias veces sin obtener respuesta. Pero yo la conocía bien. Sabía que estaba allí. El auto de ella seguía en el garaje y las luces del salón estaban apagadas, como si hubiera intentado hacer creer que no había nadie en casa. No pensé dos veces y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Sofía, abre ahora mismo o llamaré a la policía. Al principio no hubo ni un solo ruido, pero al cabo de unos segundos escuché pasos suaves al otro lado. La puerta se entreabrió y su rostro apareció, pálido, casi deformado por el miedo. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiese estado llorando. Camila, balbuceó, sin poder mirarme directamente a los ojos. ¿Qué tenía ese pastel? Escupí la pregunta sin apartar la mirada de ella. ¿Qué demonios le pusiste? Sofía se llevó una mano a la boca y sacudió la cabeza. No decía una sola palabra. Era como si estuviera atrapada dentro de una mentira demasiado grande para sostenerla. De pronto, sus piernas cedieron y se derrumbó justo detrás de la puerta, sollozando como una niña. No era para ella, susurró con voz rota. No debía ser ella. Me arrodillé frente a ella, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Entonces, ¿para quién era, Sofía? Dímelo. ¿Para mí? Dilo. Sofía me miró, y en su mirada no había arrepentimiento, había resentimiento. Un resentimiento antiguo, oscuro, que había estado creciendo sin que yo lo notara. Tú, siempre tú, murmuró entre dientes, todo lo logras, todos te admiran, yo solo quería que por una vez sintieras lo que es perder algo. Sentí un escalofrío subirme por la espalda.
Aquellas palabras me lo dejaron todo claro. No fue un accidente, no fue un impulso. Fue una decisión. Fría, consciente y calculada. Me levanté lentamente sin quitarle la mirada. ¿Sabes qué? Dije con la voz quebrada por el dolor y la rabia. Esta vez vas a perder tú. Me giré, salí de la casa y cerré la puerta con fuerza. Ni siquiera escuché si me gritaba algo detrás. Caminé hasta el auto con los ojos llenos de lágrimas, pero con una decisión firme latiendo dentro de mí. Iba a denunciarla, iba a reunir pruebas, iba a hacer que pagara por lo que había hecho. Aunque me costara lo que fuera. Al volver al hospital, las luces del atardecer ya teñían el cielo de naranja. Apoyé una mano en la pared antes de entrar, tratando de recuperar el aliento. Con cada paso hacia la sala de urgencias, sentía que el universo entero se estiraba entre mi hija y yo. Cuando abrí la puerta, el mismo médico de antes me salió al encuentro. Su cara ya no era solo seria, ahora tenía una sombra de preocupación más intensa. Señora, su hija ha empeorado. Me quedé paralizada. Él tragó saliva antes de continuar. Necesitamos pasarla a cuidados intensivos. Y en ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lara fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos mientras dos enfermeras coordinaron su ingreso con una rapidez casi mecánica. Yo caminé detrás de ellas como un fantasma, apretando con fuerza el asa de mi bolso para no caerme. Cuando las puertas se cerraron frente a mí, me quedé de pie sin poder entrar. Se me hizo un nudo en la garganta al ver a través del cristal cómo conectaban a mi niña a más máquinas, como si su cuerpecito necesitara ser sostenido por cables porque ya no tenía fuerzas para sostenerse por sí sola. Una enfermera de rostro amable me ofreció una silla para que me sentara junto a la puerta. Me agradeció haber llevado una muestra del pastel, y me explicó que el laboratorio ya estaba analizando su contenido, pero que tardarían algunas horas en identificar la sustancia exacta. Solo pude asentir con la cabeza. Incluso respirar me dolía. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando únicamente el sonido de mi corazón rebotando entre mis costillas. Y de pronto, como si una película empezara a proyectarse en mi mente, me vi años atrás, siendo aún una niña y corriendo por el patio de nuestra antigua casa. Me acordé del día en que Sofía me empujó adrede contra la verja porque yo había sacado mejores notas que ella. Yo tenía 9 años. Ella tenía 11. En aquel entonces pensé que había sido un arrebato infantil. Ahora comprendía que no lo fue. La rabia me ardía por dentro. Me levanté de la silla y me acerqué al cristal, apoyando una mano sobre él como si pudiera proteger a Lara con solo tocarlo. Me prometí en ese instante que, pasara lo que pasara, no me iba a quebrar. No iba a dejar que Sofía saliera impune como siempre lo había hecho. Saqué el celular y busqué el número de la policía local. Mis dedos temblaban, pero marqué. Expliqué con calma lo ocurrido, detallando lo del pastel, la conversación telefónica, el estado de mi hija y la dirección de Sofía. Me dijeron que enviarían una patrulla para verificar la denuncia y que más tarde me contactarían. Al colgar, suspiré largo y profundo, y por primera vez en horas sentí que estaba haciendo lo correcto. Regresé a la sala justo cuando un médico salía de la habitación. Me miró con seriedad, pero con cierto respeto en la voz. Estamos estabilizándola. La presión se le está bajando demasiado rápido, pero todavía responde. Vamos a necesitar mantenerla en observación durante toda la noche. Asentí, con los labios apretados. ¿Puede hablarme?, pregunté con voz ahogada. El médico negó con suavidad. Aún no. Pero puedo permitirle entrar unos minutos si mantiene calma. Entré con el alma encogida. Me acerqué lentamente a la cama donde mi hija descansaba y me senté a su lado. Su rostro estaba pálido, y pequeñas gotitas de sudor se acumulaban en su frente, pero respiraba. Le tomé la mano con cuidado y se la besé, mientras intentaba no llorar delante de ella. Mami está aquí, mi amor, susurré con todo el amor que tenía guardado. No voy a dejar que nada te pase. Te lo prometo. Lara no abrió los ojos, pero su mano se aferró a mis dedos con una pequeña fuerza que me quebró por dentro. Era como si me dijera que aún estaba luchando, que no pensaba rendirse. Y en ese instante, en medio de ese silencio, me hice una promesa aún más profunda. Sofía va a pagar cada una de esas lágrimas, una por una. Me quedé allí, sin moverme, vigilando cada respiración. Hasta que escuché mi teléfono vibrar dentro del bolso. Lo saqué lentamente. Era un número desconocido. Respondí. ¿Señora Camila Martínez?, preguntó una voz masculina. Sí, contesté en un hilo de voz. Le hablo de la policía. Acabamos de localizar a su hermana Sofía, y tenemos que comunicarle algo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Intentó huir de la ciudad. Apreté el teléfono contra mi oído mientras mis piernas comenzaban a temblar. Cada palabra del oficial me golpeaba con más fuerza que la anterior. Intentó tomar un autobús hacia otra provincia. Uno de nuestros agentes la detuvo en la terminal y ahora está siendo trasladada a la comisaría para tomarle declaración, explicó con voz firme. Quería informarle que la investigación ya está abierta de forma oficial. Me quedé en silencio unos segundos. Sentía la mirada de Lara sobre mí, aún inconsciente, como si su fragilidad me diera el valor que me faltaba. Gracias, murmuré finalmente, aunque la palabra me salió apenas como un suspiro. Por favor, manténme informada de cualquier novedad. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla del celular durante unos segundos interminables. Sofía había querido huir. No había remordimiento ni confusión, solo culpa. Culpabilidad pura. Y eso me confirmó algo que hasta ese momento me había negado a aceptar. Mi propia hermana había querido matarme.
Me incliné sobre la cama de Lara y le besé nuevamente la mano antes de salir de la habitación con pasos rápidos. Necesitaba aire. Y necesitaba pensar. Llegué hasta el pasillo y apoyé la frente en la pared fría del hospital, intentando calmar la explosión de sentimientos que tenía dentro del pecho. Rabia, miedo, tristeza, todo al mismo tiempo. Recordé las veces que Sofía me llamaba sobrante cuando éramos adolescentes. Recordé cuando rompió mis cuadernos el día antes de un examen porque ella no había estudiado y decía que no soportaba verme siempre un paso adelante. Recordé cuando le conté feliz que estaba embarazada y ella dijo con una sonrisa seca: bueno, veremos cuánto te dura la felicidad. Todas esas palabras, que durante años quise olvidar, comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas siniestro. De pronto, la puerta del ascensor se abrió a pocos metros. 2 policías salieron caminando con paso firme y se dirigieron hacia la recepción del hospital. Apenas los vi, supe que venían por mí. Me acerqué y uno de ellos me saludó con respeto. Señora Martínez, venimos a tomarle declaración para dejar constancia oficial, dijo. Asentí, respirando hondo. Sabía que este era el primer paso para conseguir justicia. Fuimos a una sala apartada y allí relaté, con cada detalle, todo lo que había ocurrido desde la mañana del ascenso hasta la llamada de Sofía y la reacción de mi hija. No suprimí ni una sola palabra. Cuando terminé, el agente principal cerró su libreta, me miró fijamente y dijo: gracias por su colaboración. Con la declaración y el resultado del análisis del pastel, podremos formalizar la imputación. Lo que su hermana hizo no quedará impune, se lo garantizo. Salí de la sala con el corazón un poco más firme. Volví junto a Lara, me senté a su lado y tomé su mano nuevamente. La observé durante largos minutos, escuchando el pitido constante del monitor, cada vez más consciente de que aquel sonido era lo que me mantenía respirando también. En algún momento de la madrugada me quedé dormida con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Me despertó un suave movimiento. Abrí los ojos y vi cómo Lara levantaba ligeramente los párpados y murmuraba en voz apenas audible: mami. El alma se me volvió un puño. Me incorporé al instante y le acaricié la frente. Aquí estoy, mi amor, estoy contigo. Ella me miró como si hubiera regresado de un lugar muy lejano, y una pequeña lágrima rodó por su mejilla. La limpié con mis dedos mientras le decía que todo estaría bien. Que nadie volvería a lastimarla. Y mientras acariciaba su mano, una sola frase se clavó en mi mente, ardiendo como fuego. Ahora comienza mi venganza. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me incorporé con el cuerpo entumecido por tantas horas sin moverme. Lara seguía dormida, pero esta vez su respiración era tranquila, regular. La enfermera se acercó con una sonrisa suave y me dijo que los análisis preliminares habían detectado restos de metomil, un insecticida altamente tóxico, en la muestra del pastel. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. ¿Y mi hija?, pregunté de inmediato. Está reaccionando favorablemente al tratamiento, respondió ella. Tuvimos suerte de atenderla a tiempo. Apreté los labios, conteniendo las ganas de llorar otra vez. Suerte. Qué palabra tan frágil. Lo que había pasado no tenía nada que ver con la suerte. Era una tentativa fría y calculada. Pero en ese momento no lo dije. Viví durante unos minutos esa ligera sensación de alivio al ver que Lara respiraba sin ayuda, aferrándome a ella como si fuese mi única razón para no derrumbarme. Ese mismo día, al mediodía, recibí la llamada de un inspector de policía. Sofía había sido oficialmente imputada por tentativa de homicidio agravado. Añadió que poseían la conversación registrada de mi llamada, la muestra del pastel y el intento de huida. Será puesta a disposición del juez en las próximas horas, dijo con absoluta seriedad. Colgué y, por primera vez desde que todo empezó, me permití soltar una pequeña risa amarga. No de alegría, sino de determinación. Habían pasado menos de 24 horas desde el mensaje de felicitaciones de mi hermana, y ahora estaba detenida, enfrentando cargos por intentar matarme. Me levanté de la silla y me acerqué otra vez al cristal de la habitación. Miré a mi hija, y me prometí que no solo iba a denunciar. Iba a hundirla. Cuando Lara abrió los ojos por completo, le acaricié el cabello y le dije que todo iba a estar bien, que íbamos a volver a casa muy pronto. Ella sonrió, aunque sus ojitos seguían cansados. No mencioné a Sofía ni la palabra veneno. Lo haré cuando sea el momento. Ahora solo necesitaba recuperarse. Mientras ella dormía, escribí un correo al departamento legal de mi empresa explicando que necesitaba unos días por motivos médicos graves. Luego envié un mensaje al abogado con el que había trabajado hacía un año durante una disputa laboral. Le conté a grandes rasgos lo que había ocurrido, sin ocultar la intención con la que Sofía había actuado. Él me respondió de inmediato: podemos actuar como querellantes y pedir la pena máxima. Pero necesito que guardes toda la evidencia disponible. Volví a reproducir la grabación de la conversación con Sofía. Al escuchar nuevamente su susurro lleno de resentimiento, solo quería que por una vez sintieras lo que es perder algo. Me temblaron las manos. No lloré. Solo apreté el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. Anochecía cuando me llamaron desde la comisaría para informarme que Sofía se había negado a declarar. Su abogado había pedido tiempo para revisar las pruebas. Yo respondí que estaba dispuesta a entregar todo lo que tenía. Y que comparecería ante el juez las veces que hicieran falta. Luego regresé a la habitación de Lara, apagué la luz y me acosté junto a ella en la pequeña cama, acomodándome como pude a su lado para abrazarla. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, apenas audible: ¿por qué Sofía no vino a verme? Me quedé muda durante un segundo. La abracé más fuerte y respondí con voz firme y dulce a la vez:
Porque alguien que dice querernos, puede no saber lo que significa amar. Y mientras ella se quedaba dormida, yo veía con absoluta claridad el camino que tenía por delante. No solo iba a conseguir que Sofía terminara en prisión, iba a hacer que todo el mundo supiera quién era realmente. 2 días después, Lara fue dada de alta. Aunque seguía un poco débil, los médicos confirmaron que la intoxicación había sido controlada y que podía continuar la recuperación en casa con supervisión. La llevé en brazos hasta el auto, como si no quisiera soltarla jamás. Cada vez que me miraba y sonreía, sentía una mezcla de alivio y una furia callada que me quemaba por dentro. Al llegar a casa, la acomodé en el sofá con su manta favorita y le puse una película animada para que se distrajera. Mientras ella se quedaba dormida abrazada a su osito, yo fui directo a la mesa del comedor y abrí mi laptop. Respiré hondo, apreté los labios y comencé a escribir una declaración formal para el abogado. Incluí fechas, nombres, conversaciones, todo de forma impecablemente organizada. Luego adjunté la grabación de la confesión que Sofía había hecho entre llantos. Antes de enviarlo, me quedé un momento mirando la pantalla, sintiendo una punzada muy fría en el pecho. Una parte de mí no podía creer que estaba escribiendo aquello sobre mi propia hermana. Pero lo envié. 1 hora más tarde, el abogado me llamó. Camila, esto es más fuerte de lo que imaginaba. Con esta grabación y el intento de fuga, no solo podemos conseguir condena. Podemos solicitar medidas cautelares y, si quieres, iniciar una acción civil por daños y perjuicios. Apoyé la frente en la mano. Quiero absolutamente todo, susurré. No quiero que salga de esto como si hubiera cometido un error. Quiero que pague cada segundo de lo que hizo. Hubo un breve silencio al otro lado, y luego él dijo simplemente: lo haremos. Esa misma tarde di mi declaración formal ante el fiscal. Tuve que repetir, con toda la crudeza, que Sofía preparó un pastel con una sustancia tóxica y lo envió sabiendo que yo lo recibiría. Recordé punto por punto cómo reaccionó cuando le dije que fue mi hija quien lo comió. Me tembló la voz, pero no me quebré. Miré al fiscal directamente a los ojos y dije: ella quería matarme. No hay ninguna duda. Al salir, me encontré con 2 primas que, al enterarse de lo que había pasado, me llamaron llorando. Me abrazaron y me preguntaron si necesitaba algo. Yo solo atiné a responder: solo necesito que no duden de lo que estoy haciendo. Ellas me miraron con firmeza y dijeron: estamos contigo. Siempre supimos que Sofía llevaba algo oscuro por dentro. Esa noche, ya de regreso en casa, me preparé una taza de té y me quedé sentada en la penumbra, escuchando la respiración tranquila de Lara que llegaba desde su habitación. De pronto, el silencio del hogar se volvió tan profundo que sentí una paz que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Y fue en ese momento, tomando el último sorbo, cuando mi teléfono vibró. Era un número del penal. Lo miré durante un instante, sin moverme. Sabía perfectamente quién estaba del otro lado. Y aunque todo mi cuerpo se tensaba de rabia, apreté aceptar. De otro lado no se escuchó una voz llorosa. Ni un lo siento. Solo un susurro helado, lleno del mismo veneno que había en aquel pastel. Esto no termina aquí, Camila. Durante un segundo se hizo un silencio insoportable. Yo respiré profundamente. Y respondí con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón, Sofía. Aún no termina. Ahora empieza lo tuyo. Y le colgué. Al día siguiente, me presenté junto a mi abogado en el juzgado para ratificar la denuncia y aportar formalmente la grabación de la llamada. El juez escuchó el audio en silencio, sin pestañear, y al terminar levantó la mirada y me observó con una preocupación muy real en los ojos. Comprendo, dijo con seriedad. Esta no es una simple disputa familiar. Es un intento premeditado de homicidio. Procederemos con una medida de detención preventiva inmediata. Asentí con la cabeza, sintiendo como algo dentro de mí se aflojaba por primera vez. El abogado me miró como diciendo: lo estamos logrando. Salimos del juzgado en silencio, pero al subir al auto no pude evitar dejar que una lágrima resbalara por mi mejilla. No era tristeza. Era esa mezcla extraña entre alivio y furia que solo aparece cuando sabes que, por fin, estás haciendo justicia con tus propias manos. Mientras conducía de regreso a casa, puse la radio para no escuchar mis propios pensamientos. Y aunque lo intenté, no pude dejar de recordar todas las veces en las que había perdonado a Sofía. Todas las humillaciones silenciosas, las miradas, las frases disfrazadas de sarcasmo. Había ignorado tanto, por el simple hecho de que era mi hermana. Y ahora me daba cuenta de que había confundido la paciencia con tolerar el veneno. Al llegar a casa encontré a Lara sentada en el sofá leyendo un cuento. Me sonrió al verme entrar y corrió a abrazarme. Me agaché para recibirla, envolviéndola con mis brazos como si quisiera protegerla del mundo entero. Mami, me dijo, mirándome a los ojos, ¿todo va a estar bien ahora? Tenía una voz tan suave, tan frágil. Sí, mi amor, respondí con firmeza. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Esa noche, después de acostarla, preparé una carpeta con todos los documentos, análisis médicos, fotos del pastel y la transcripción completa de la llamada. También agregué una carta escrita por mí donde narraba, con detalle, todo el infierno vivido en esas últimas 48 horas. No para presentarla en el juzgado, sino para que, cuando esto terminara, todos supieran quién era Sofía realmente. Pensé en compartirla con nuestra familia, con sus amigos, incluso con su trabajo. Que cada uno de ellos viera la cara que había detrás de sus felicitaciones y sus falsas sonrisas. Mientras imprimía la última hoja, recibí un mensaje del abogado. La medida cautelar fue aprobada. Sofía permanecerá detenida hasta el juicio. Lo logramos.
Dejé caer lentamente el teléfono sobre la mesa, y por primera vez en días cerré los ojos y respiré profundamente sin sentir miedo. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que escuché un trueno a lo lejos. Miré por la ventana, una tormenta se aproximaba, oscura, silenciosa. Y no sé por qué, pero me quedé allí, observando las primeras gotas de lluvia resbalar por el cristal, sintiendo que el cielo también empezaba a limpiar todo aquello que mi hermana había ensuciado. Apreté la carpeta contra mi pecho y susurré, casi en voz baja. Ahora vas a saber lo que es perderlo todo, Sofía. La tormenta cayó con fuerza durante toda la noche. Yo no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con la carpeta sobre el regazo, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo como si el cielo quisiera borrar todo de una vez. A cada relámpago, recordaba el momento exacto en que Sofía dijo por una vez quería que tú perdieras algo. Aquella frase me dio vueltas, hasta que finalmente entendí que ella no había actuado por impulsos, sino por envidia acumulada desde nuestra infancia. Al amanecer, preparé el desayuno para Lara y le di su medicamento. Me pidió quedarse conmigo en casa un par de días más y, por primera vez, se lo permití sin pensar demasiado. Quería tenerla cerca, sentir su respiración tranquila y recordar que todavía la tenía conmigo. Más tarde, recibí un mensaje de mi abogado informando la fecha exacta del juicio, sería en 3 semanas. Me explicó que la fiscalía había aceptado presentar el caso como tentativa de homicidio con premeditación. Cuando leí esas palabras, una llama fría se encendió en mi interior. No era satisfacción, era determinación. Comencé a trabajar en otra carta, esta vez dirigida a nuestros padres. No con la esperanza de que me comprendieran, sino para que nunca pudieran decir no sabíamos. Les relaté todo de forma cruda, tal como había sucedido. Al final de la carta escribí una sola frase: quien protege al culpable, se convierte en cómplice. No sabía si la leerían, pero necesitaba escribirla. Necesitaba dejar claro que esta vez no iba a callar por el simple hecho de que somos familia. La noche previa al juicio llevé a Lara a casa de una amiga de total confianza. Antes de irme, ella me tomó de la mano y me dijo: «Vas a pelear, ¿verdad?» No supe si reír o llorar. Le acaricié el cabello y le respondí: «Por ti, siempre». Al día siguiente, me vestí con absoluta calma. Camisa blanca, pantalones oscuros y una carpeta en la mano. Mientras caminaba por el pasillo del tribunal, recordé aquella mañana en que abrí el mensaje de felicitaciones y pensé qué irónico era que una historia tan bonita pudiera convertirse en una pesadilla. Cuando entré en la sala, la vi. Sofía estaba sentada al otro lado, esposada, con la mirada vacía. Lejos de sentir pena, sentí algo que jamás había sentido hacia ella, indiferencia total. Ya no había un lazo. Ya no había nada. Me senté y, cuando me pidieron que declarara, me levanté con paso firme. Miré al juez, luego al jurado, y finalmente la miré a ella antes de hablar. Y entonces conté todo. Desde el primer día en que me empujó por haber sacado mejor nota, hasta la madrugada en la que Lara fue llevada a cuidados intensivos. No omití nada. Ni siquiera las pequeñas crueldades. Toda la sala permaneció en un silencio pesado mientras mi voz se mantenía firme, sin temblar. Cuando terminé, el juez me pidió que tomara asiento, pero antes de hacerlo volteé hacia Sofía una vez más. «No sé si algún día entenderás lo que es amar», dije, «pero espero que al menos aprendas lo que es asumir las consecuencias de tus actos». Y entonces me senté. El silencio en la sala era tan intenso que se podía escuchar el check-chack del reloj de pared. Después de mi declaración, el fiscal presentó las pruebas toxicológicas, el intento de fuga y la grabación donde Sofía confesaba haber buscado que yo perdiera algo. Cada palabra de ese audio resonó como una sentencia anticipada. Vi cómo algunas personas del jurado bajaban la mirada, algunos incluso negaron con la cabeza, incapaces de comprender cómo alguien podía hacer algo así a su propia hermana. Cuando llegó el turno de Sofía, se levantó lentamente. Esperaba algún gesto de arrepentimiento, una disculpa, algo. Pero lo único que dijo fue: «No tengo nada que declarar. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Ni siquiera la valentía de mirarme». El juez pidió un breve receso para deliberar. Salí de la sala y caminé por el pasillo como si mis pies no tocaran el suelo. Me apoyé junto a una ventana y observé cómo la luz del sol se filtraba entre las nubes, como si el cielo estuviera abriéndose lentamente después de una larga tormenta. Me quedé allí en silencio hasta que una funcionaria anunció que debíamos regresar. Nos sentamos nuevamente y el juez, con un tono solemne, anunció el veredicto. Sofía Martínez es declarada culpable de tentativa de homicidio con premeditación, y se le impone una pena de 15 años de prisión. No grité. No lloré. No sentí júbilo ni triunfo. Lo único que experimenté fue una calma tan profunda que me hizo cerrar los ojos durante unos segundos. Como si por fin alguien hubiese colocado cada pieza en su lugar. Sofía fue retirada de la sala por 2 oficiales sin decir una palabra. Ni siquiera intentó mirar atrás. Y yo tampoco lo hice. Porque en ese instante supe que ese capítulo de mi vida estaba completamente cerrado. Salí del tribunal y, al pisar la calle, respiré hondo. El viento me golpeó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Libre del miedo, de las dudas, y sobre todo, del veneno de mi hermana. Fui directamente a buscar a Lara. Cuando la vi correr hacia mí con los brazos abiertos, sentí que todas las heridas comenzaban a sanar al mismo tiempo. La levanté en mis brazos y ella apoyó la cabeza en mi hombro, como hacía cuando era pequeña. ¿Todo terminó, mami?, preguntó, acariciándome el cabello. Sí, amor, respondí con una sonrisa tranquila y una lágrima silenciosa resbalando por mi mejilla. Ya estamos a salvo.
Esa noche, mientras la acostaba y apagaba la luz de su habitación, me detuve un segundo en la puerta. La miré dormir y pensé que, aunque había perdido muchas cosas en mi vida, nunca volvería a perder lo más importante. Cerré la puerta con suavidad, caminé hasta el salón, me serví una copa de vino y abrí la ventana. El aire estaba limpio, como después de una tormenta. Y entonces, en medio del silencio, me permití decir en voz baja: soy yo quien está de pie, Sofía. No tú. Luego cerré los ojos, y sonreí.